Ya. Bueno, como les decía, esta es la clase de consulta de la semana 3. Idealmente, empezar a resolver las dudas que hayan tenido. No sé si ya empezaron con el control o quedaron con alguna duda de la clase 3. Sigue empezando. Ahí te aprovecho de consultar, Andrés, ¿Sí? porque no vimos, y lo que al final quedé parada, porque abrí la plantilla de estructura que trabajamos con esa plantilla el sábado, y no sé qué pasa, que no puedo guardarla como proyecto. ¿Podríamos ver eso? Porque me imagino que el mismo procedimiento de arquitectura, pero no me sale. Ya. Creo que ustedes abrieron la plantilla, ¿cierto? Abrimos la plantilla y terminamos guardándolo tal cual como plantilla, no como proyecto. Yo creo que a todos les quedó igual, no sé cómo les habrá quedado a los demás lo que trabajamos de estructura el sábado. ¿A todos les pasó eso o a una persona puntualmente? O lo vuelvo a repetir. Ya voy a volver a repetir el proceso. Por ejemplo, si yo estoy acá en la parte inicial del... ¿Sí? ¿Están escuchando un sonido, cierto? ¿Como de ollas? Sí, pero yo lo escucho bajo. No, pero Sí, no súper. molesta, ¿cierto? ¿No molesta? No, No, no. Ya porque empezaron a hacer un cacerolazo y ahí no los puedo callar. no se preocupe, profesor. Por Ah, ya sé. acá igual está pasando lo mismo. Ya. Ya, en este caso entonces, como les decía, cuando yo tengo la plantilla directamente, por ejemplo, recuerden que las plantillas también son parte cuando uno realiza un proyecto, son parte del proceso como tal. Por lo tanto, cuando yo genero un nuevo proyecto, puedo yo partir una nueva plantilla o un nuevo proyecto. Y en este caso, yo partía directamente abriendo, en este caso, la plantilla que yo le había subido al sistema. En este caso era esta, ¿cierto? Ya, esto es Sí, cuando nosotros partimos de una plantilla preestablecida, por eso yo les había subido esa plantilla como tal. En el caso de que, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando como esto, y yo no sé, lo modifiqué porque le agregué más información y lo quise guardar como plantilla, que puede haber sido este error. Este caso, si yo hubiera tenido algo modelado, por ejemplo esto, por ejemplo este caso, que alguien se haya equivocado y haya hecho esto, y luego lo guardó esto como una plantilla, ¿cierto? A eso se referían, ¿cierto? Que el proyecto lo habían claro, guardado lo como que supone plantilla. que vamos a usar como plantilla, perdona. ¿Sí? Después habría que guardarlo como proyecto en el segundo icono, pero ese sale atenuado. ¿Ese que está ahí? No, el segundo, A este. el que sigue más arriba, no, otro más arriba, donde dice project, que habría que guardarlo como proyecto, ¿no es cierto? Si en este caso habría que guardarlo La como, otra como extensión. proyecto. Sí, si Ajá, es que, mira, si en caso de que esto yo lo guardé como plantilla porque me equivoqué, por ejemplo, en vez de elegir proyecto lo guardé como plantilla, y esto lo quiero volver a guardar como proyecto, no me va a dejar. Y ese es tu caso, ¿cierto? exacto, ese es el caso. Ya. Si pasa este caso, yo le había dicho, para no tener que volver a hacer todo desde cero, yo cierro este archivo, yo vuelvo a generar un nuevo modelo y elijo ese archivo como si fuera la plantilla. Por ejemplo, acá me voy a diplomado de la clase 3.
Y acá es el archivo que yo guardé. ¿Se dan cuenta que aquí está, incluso en el preview, aparece el muro que yo acabo de dibujar? Y en este caso este proyecto, o sea, esta plantilla que yo lo guardé quizás por error, lo abro como si fuera una plantilla y luego lo vuelvo a reguardar como proyecto. Y ahí lo puedo guardar como proyecto. ¿Se entiende? Sí, súper clarito. Sí. Em, Eso pasa Antes, generalmente a veces cuando yo se pensé que trabajan había que con purgar cosas. todo lo que no estaba ahí, o sea, todo lo que estaba construido, dibujado y toda la cosa. No es así. Es por No, la forma de guardarlo. claro, el purgar, a usted le sirve, por ejemplo, cuando todo lo que yo estoy modelando, por ejemplo, modele muro, modele puertas, modele, no sé, vigas, lo que sea, el purgar lo que hace es que te borra todo lo que yo no tengo modelado o todo lo que yo no estoy usando. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo acá no usé, mira, voy a hacer el caso. El programa automáticamente me va a seleccionar todo, o yo puedo seleccionar cosas que yo no quiero purgar. Pero si en el caso que yo pusiera, ok, mira, si se fijan ahora, que la cantidad de elementos que se redujo, prácticamente borró todo. Entonces en este caso ya mi archivo estaría prácticamente para poder guardarlo y poder hacer una entrega, para que no pese tanto. Eso ustedes lo tienen que hacer siempre y cuando ustedes quieran realizar una entrega o estén en el proyecto final, porque si no, también van a perder la base de datos de ustedes y se la pueden entregar a otra persona. Eso es yo lo que encuentro malo de estos software en general, que ustedes pueden trabajar familia, desarrollar con mucho detalle, con muchos parámetros, pero ustedes cada vez que entregan su archivo pueden perder esa base de datos y prácticamente la están regalando a otra persona. Eso es lo malo que encuentro de estos programas. ¿Se entiende? El tema de entre purgar y eliminar así. Sí, ¿Sí? porque también te baja el peso del archivo. Obviamente, para eso está enfocado. El purgar es para borrar todo lo que yo no quiero y para entregar los modelos más livianos también. Profesor, disculpe, buenas noches, ¿Sí? Nelson Sea por acá. ¿Sí? ¿Una sugerencia o alguna solicitud con respecto a la posibilidad de bajar la resolución con respecto al archivo de envío CAT? Porque no leo el archivo. Debe ser por la tarjeta de video, debe ser por la gráfica, debe ser algo similar. Si me puede enviar o puede enviar con una resolución más baja el archivo. Ha sido mi problema en todo caso, o sea, puntual. Mira, Ese, claro. yo le dije a Rodrigo que lo subiera al portal en versión 2010. Sí, yo tengo 2018, pero me aparece una información, una nube ahí que tengo que tener cierta resolución. Y voy a la gráfica de mi PC y no doy con la resolución, con la gráfica. Ese es el tema, no habrá la posibilidad de que tenga menos gráfica, o sea, menos resolución SCAD. Resolución. Y está optimizado acá la resolución del AutoCAD para poder visualizar archivos más pesados como gráficos. Sí, sabe que en un principio cuando lo intenté abrir, o sea, lo abrí más que todo, me apareció el diseño de CAD, apareció el ¿Sí? dibujo, pero después no apareció más. Después, bueno, me salí del tema del CAD y no lo pude, no vi más el archivo, no lo pude ver más. Ya Sí, mira, después, en este me caso imagino pues, que debe ser la gráfica, no sé, me sale ahí una información sobre la gráfica. ya, en este caso puede ir a las opciones de AutoCAD, puede ser. Aquí en La el herramienta, botón derecho en opciones y acá en System tú puedes ver la aceleración del hardware, si es que lo tiene activo o no está, o puede apagar algunos requerimientos para que no perfecto. procese tanto. Para no atrasarlo ¿Sí? con el curso, ¿se lo puedo hablar por interno después? Si no hay Sí, problema. sin Ya, ningún le problema. agradecía. Gracias. Ya, nada. Ya, está claro,
¿Está claro el tema de guardar en la plantilla en el caso cuando ocurre ese error? Sí, sí, por lo menos yo sí. Y tengo 2 consultitas más y ahí termino. Ya. Que es con respecto al plano. Sí. Mira, en la planta, entre el eje 4 y 5, que debería ser simétrico, del 8 hasta el 1, digamos, y del 8 al 19, hay distintos sellos, ponte tú, entre el 4 y el 5, y después entre el 13 y el 15. ¿Lo dejamos simétrico o porque hay que modelar con 3 centímetros de diferencia? Y habría que crear distintas fundaciones, como para que nos pongamos de acuerdo, o lo creamos distinto. A ver, hizo 106, 109. Bueno, si es que lo dejan con 3 centímetros de diferencia, no lo voy a colocar malo por tener un error así. A mí lo que me interesa es que sepan leer la información de An- los modelos y no Andrés, tener, ¿sí? es No que tener justo atado. yo revisé eso porque también cuando estaba viendo respecto a las elevaciones, que ¿Sí? justo salía 109 y 106, ¿Sí? pero revisé respecto a las elevaciones y cuando hacían la suma, al final era, o sea, a mí me daban los 209, no me Sí, daba está fijado en 106. 109. Sí, así es. Ah, ya. Lo dejamos en 109, no sé. Si es simétrico, dejan 109, porque posiblemente sea un error también de etiquetado también. Pues si esto es AutoCAD, posiblemente venga un error de etiqueta. Profesor, Mira, y ya que estás ahí en Claro, el eje yo me F, guié por las cotas finalmente, más que por el etiquetado ese. Ya. y viendo la elevación del eje F, entre los ejes 4 y 7, Ya. en el nivel -1, Ya. no se ve la losa. Entonces, como que la losa se cortó antes del muro, o eso hay que hacerlo así tal cual. No, mira, lo que pasa es que este proyecto está especificado en cierto punto radier. Entonces el radier no está considerado en el proyecto de cálculo. Por eso lo corta. En este caso sí tiene considerado losa porque acá hay un radier que está, incluso hasta el radier del menos 255 no está hecho. ¿Se entiende? Que es como que quedó para después cuando se realice la estructura en proyecto real, el radier lo hacen después. Por eso no está especificado en cálculo. Entonces quedaría un vacío entre la fundación y la losa del nivel de 255. ¿Eso Sí, es? en este ¿Qué caso uno sí. yo? Sí, Ah, porque, perfecto. sí, porque mira, este Ya. proyecto es justamente unos proyectos que yo estaba trabajando anteriormente y justamente este proyecto está cortado. Sí, más que nada, si uno prácticamente le hacía modelar prácticamente todo el edificio, pero está especificado así. El radier está como segunda etapa dentro del proyecto. Así que quedaría libre. En este caso, obviamente, acá hay losa, porque es la losa que corresponde a El nivel siguiente, de arriba, claro. claro, acá. Sí, pero sin radiar. No Así. lo asuma. No lo asuman. Y en el Revit, ¿sabes qué? Ya, tenemos la cota lineal y después para seguir para el lado como no volviendo a tener como referencia la anterior, porque quedan todas derechas y como en la AutoCAD la continua A ver, en planta. ya tú fuiste acá a anotar, J lineal, ¿cierto? Y Cota después, alineada, sí, la primera. y después empezaste a hacer esto, ¿no? Ah, no, ya, perfecto, no hay que soltarla. Eso es. Claro, sí, no hay que soltarla. Ya, muy bien. Yo incluso en el video de preclase hay hay algunas cosas que yo no nombré en las clases como de 3 horas, por honor al tiempo, pero hoy la pueden ir complementando. Entonces, con una, ustedes tocan en el vacío y con la otra pueden hacerla continua. En caso de que si yo me equivoqué en una, yo también tengo la opción de poder borrar, sin la necesidad de volver a acotar todo con eso.
y yo borro la cota. ¿Se entiende? Entonces con uno construyo y después haciendo clic sobre la misma, la elimino. Esa es otra opción. Si es que se Y ahí equivoca en una eliminas, cota. disculpa, ¿eliminas toda la línea para atrás? O, por ejemplo, si te equivocaste en la cuarta, quinta, eliminar un pedacito de las cotas, si un plano eterno es largo. Por ejemplo, en el caso de que tuvieran, no sé, un galpón con muchos pilares, decir algo. En este caso, yo puedo borrar una y lo dejo cerrado. Lo único que yo no puedo hacer es esto, porque si no me deja la cota como completa. No puedo borrar intermedias, porque si no el programa la asume como si esto ya no existiera. Pero la puedo volver a colocar. ¿Se entiende? Es como Sí. un tema un poco tema práctico. Eso es, Andrés, muchas gracias. Ya, nada. Profesor, consulta. ¿Sí? Respecto a la losa de fundación. Lo que pasa es que ahí en unas elevaciones, como en la 8 y en la última que mostró hace poco, es escalonada. Pero yo intento ¿Sí? cortarla igual que los muros para hacer la escalonada y no me dejan. No sé si hay que hacer otro procedimiento. Para hacer este que está acá. Correcto. Ya, mira, una idea general, lo vamos a dibujar aquí en AutoCAD. Que ustedes hagan un tramo, un muro así, otro ahí, otro acá, otro acá. Entonces van a tener, en este puro pedazo, van a tener 1, 2, 3 muros, para que puedan colocar una fundación distinta. ¿Se entiende? O sea, primero sí o sí hay que modelar el muro. Sí, sí o sí tienen que modelar el muro, si es que ustedes la quisieran hacer de esta manera, porque perfectamente podrían editar el perfil, pero al editar el perfil, que implica que cuando tengan que rectificar por X razón el proyecto, van a tener que estar modificando los perfiles a cada rato, o hacer como doble pega. Ya lo voy a hacer acá como un ejemplo. Voy a simular que este fuera el eje 8. Y luego voy a generar la elevación. El eje 8. Entonces acá voy a colocar este SCAD. Que es este. Esto estaba en milímetros, ¿cierto? Sí. 100 milímetros. Ya. Ya tengo este caso. Voy a hacer una simulación, no voy a tal cual como está en el proyecto. Voy a asumir que, por ejemplo, este es el CP1. Y acá voy a trazar esos ejes como apoyo. Entonces voy a ir al nivel 1. Ya tengo este caso, ¿cierto? Ya. Entonces para ustedes generar este escalonado, yo les había dicho que lo pueden hacer con tramos distintos. Que prácticamente es seccionar el muro en estos distintos tramos. Entonces ustedes prácticamente después tienen que seccionar el muro como tal. Entonces lo pueden hacer ahí. No importa que al principio quede desfasado, porque después lo pueden alinear. Y luego con esta herramienta pueden alinear el muro.
Entonces yo voy a cortar desde acá arriba. Ya, por ejemplo, en ese caso. Entonces, me pasó aquí. Ya, entonces en este caso yo les dije que los muros no era necesario estar generando tantos niveles para poder hacer los distintos sellos, porque ustedes prácticamente con la herramienta de desfase de muro podrían llegar hasta la cota que correspondía, ¿cierto? Menos por eso. En este caso acá, entonces lo único que queda acá hacer es utilizar la herramienta de estructura de wall para poder desplazar la información que corresponda. Por ejemplo, por decir un ejemplo. Entonces en este caso ya tendrían su fundación escalonada, en este caso. Obviamente habría que ver la fundación. Esto era 400. Son ejemplos nuevos en todo caso. Ustedes tienen que definirlo de acuerdo al programa. Y este de acá tiene que ser la suma de las dos, por lo tanto esta es distinta. Esta tiene que ser una de 600. Y ahí le quedaría esa porción. Y luego eso tienen que ajustarlo, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profesor. ¿Sí? Clarísimo. Ya, entonces como recomendación los que les digo, tracen justamente donde están los escalonados, pueden utilizar planos de referencia. Hasta que queden desalineados. Luego de esos que cortan los muros, que pueden ser en cualquier parte, colocan la fundación. Ahí. Y ahora tienen que ajustar la altura, ¿no? Entonces uno estaría acá a 40. Pa. Este quería menos 600. Menos 60. Menos 100. Y esa la tienen que ajustar, porque como esta es más grande, prácticamente ahí tienen que hacerla de 1300. No era de 1300, era de 1030. Ahí. ¿Se entiende? Y cuando quede esto desfasado, lo alinean para que puedan ajustar calzarlo a la línea que corresponde. Y automáticamente se corre solo el muro con la fundación. ¿Sí? ¿No? Muy Sí, complicado. profesor, claro. Profesor, y la última consulta. Lo que pasa es que cuando quiero hacer un muro y lo conecto al CP1 del Top Contra y me dice Top Contra es inválido para el nivel, me dice. ¿Por qué me sale eso? Tengo que colocar en offset la medida de los pisos para poder hacerlo completo, pero no me deja conectarlo automáticamente. Ya eso va a depender netamente. ¿Se acuerdan cuando vieron las vistas de cielo y las vistas de planta?
lo hicieron antes de modelar, ¿cierto? Sí, Por ejemplo, acá esto es una vista estructural mirando hacia abajo y esta es una vista mirando hacia arriba. Entonces, dependiendo cómo tengan el proyecto, ustedes van a indicar al programa cómo ustedes van a estar modelando. Entonces, esa es la primera parte que tienen que hacer, porque la idea es que no utilicen, mira, si lo hicieron así, va, ok. Ya, entonces este es el nivel, el CPU. Y este sería el CPN1. Ya, entonces tienen estos dos niveles, pero resulta que la planta que tienen que pegar acá abajo, en el CP1, ustedes no van a colocar esa planta que dice CP1 acá. ¿Quién me podría decir por qué no la pego acá? Esta planta cielo P01. ¿Por qué no debería ir en este nivel? ¿Por O qué sea, está mirando hacia arriba? Debería ir en el nivel siguiente. O el rango debería ser distinto al rango de vista. pero más allá de eso, porque resulta que esta vista me dice planta del cielo del P01, ¿cierto? Si es la planta del cielo del nivel 1, entonces esto en realidad yo debería estar mirando la vista hacia arriba, independiente que el nivel se llame CP01. ¿Se acuerdan cuando habíamos hecho esto que yo había duplicado? Pero Ya, ese no sería el fondo de losa del piso 2, mirando desde el CP1 hacia arriba. Eso entiendo yo. eso es. Entonces, como es el cielo del P01, cielo del cielo, esto ya vendría siendo la vista del cielo del primer piso, pero mirando hacia arriba, ¿cierto? En este caso, la planta del cielo del P01. El cielo P01 vendría siendo el cielo del primer piso, que vendría siendo acá arriba. ¿Se entiende? ¿O muy enredado? yo lo entiendo, sí. ¿Quién no lo entiende? Yo me enredé un poco, si lo puede explicar de nuevo, por favor. Ya, hay que ver bien acá la definición de los niveles, porque los niveles acá se llaman CP01, CP02, CP03, etc. Entonces, en este caso, la planta del cielo del piso 1 tendría que ser, en este caso, acá, el cielo del primer piso. Entonces, la representación del nivel como tal tendría que ser cómo yo voy a estar viendo el cielo en este caso. Bueno, acá quizá me compliqué porque en realidad era este. Entonces acá el cielo del P01 vendría siendo la información que está acá. Y esta es la información que yo debería estar, que yo tendría que duplicar para generar la planta del cielo y mirar hacia arriba, para que salta acá. Entonces en esa vista yo tendría que pegar ese plano, para que yo pueda mirar el cielo del nivel 1. ¿Sí? No sé, o no se entiende. A ver, cuando habíamos mostrado con la herramienta esta. A ver, con esta herramienta a ver si se entiende más. Yo estoy en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, voy a mostrar el eje A. Entonces, yo tengo acá un plano de corte y la vista del cielo del nivel 1
prácticamente sería, este sería mi nivel 1, ¿cierto? Después acá tenemos este sería el nivel 02. Este sería el 3. ¿Entiendes así? Porque en algunos proyectos en cálculo la definición de los niveles es distinta a como se podrían plantear en arquitectura. O sea, de acuerdo a lo que está mostrando el EGA, claro, pues el nivel CP1 sería arriba del nivel CP2 y el nivel CP3. Sí, porque es el cielo del piso 1, prácticamente ya sería la información del Del segundo piso. segundo piso. Entonces la vista mirando hacia arriba prácticamente hay que configurarlas para que se vayan viendo de esta manera, para ir viendo las losas de los distintos niveles, para poder ir haciendo la representación del nivel de al lado. Pero el nivel en la elevación de cada piso va sobre la losa, por lo que veo. Entonces uno tendría que proyectar la losa del CP2 considerando que está desfasada en todo su ancho hacia abajo del nivel. ¿Es cierto eso o no? Mira, acá las plantas son tipo hacia arriba, desde el CP1 hacia arriba, son todas tipo. Por lo tanto, no va a haber ni un cambio con respecto a la otra. Por eso le hice prácticamente modelarla hasta el nivel CP2, porque prácticamente es como la copia de lo que está más abajo. Es que a lo que voy con mi pregunta es que si uno dice modéleme hasta CP2, tengo que considerar hacer la losa del piso 3 para poder cumplir, porque de acuerdo a lo que me está mostrando el eje A, la losa del tercer piso está bajo el eje del CP3. ¿Ah? Yo pido la información que modelan hasta acá nomás. Quizás la pregunta no se entendió como tal, pero la idea es que ustedes hagan desde aquí hacia abajo y a lo largo de todos los otros niveles. Es decir, que Ah, van a moler losa, el muro lo que corresponda y para arriba no nada más. ya. Entonces, en una vista van a tener que considerar la vista del cielo del primer piso, que vendría siendo esta, y acá abajo van a tener que pegar la información. Ok. Ya. Porque usted está mirando desde aquí hasta acá. Independiente que ese nivel se llame CP1, porque es el cielo del primer piso, pero en realidad es la vista mirando hacia arriba tendría que ser de acuerdo a la información de este nivel. Porque el nivel se llama, en este caso se llama CP-1. Entonces sería el CP-1, esto ya es información ya del primer piso, del nivel 1, ¿cierto? Y como Sí. es como información del nivel 1, y mi planta acá al lado dice que es la planta del cielo del primer piso, toda esta información debería estar pegada en esa vista. Por eso tienen que generar las vistas mirando hacia arriba y mirando hacia abajo, en tales casos. Entonces aquí para ayudarlo un poco, yo tendría esta información, ¿cierto? Entonces ustedes tendrían que duplicar esta vista, porque esto ya corresponde al nivel 1. Todo esto que está acá ya es nivel 1. Independiente que se llame CP-1, porque es el cielo del subterráneo, por decirlo. Van a tener que duplicar esto, y en este caso se va a llamar el piso, o sea, esto ya vendría siendo ya
por decir un nombre, el cielo del P01, solamente por decir un nombre. Pero la única diferencia con respecto a esto es que ahora esta vista va a ser esta. ¿Se acuerdan que en la clase les había dicho que la dirección tiene que estar hacia arriba? Para que ustedes puedan recién en ese caso ver con el rango de vista lo que está acá arriba. Y en esta vista es donde ustedes van a tener que pegar esa planta que está ahí en AutoCAD, que es la planta del cielo del primer piso. Pero eso no se enreden con respecto a eso con eso. Tienen que tratar de ubicarse dentro del proyecto. ¿Se entiende ahí o todavía no entienden cómo se configura el tema? Mira, en este proyecto yo creo que lo podemos entender si vemos en el eje F que no hay radial, digamos, ahí entre los ejes que vimos delante, entre el 4 y el 7. Entonces no podría estar debajo del CPU 1, digamos. Por lo tanto, arriba. Y ahí como que se entiende que todo es hacia arriba. Sí, mira, fíjate acá aquí en el eje F hay otro eje más que puede ser el mismo 8. Eje de... Justamente en el eje F, entonces, donde ocurre la transición entre un punto y el otro. Como para acá no está modelado nada, yo acá justamente corté la información. Podría estar el eje 5, digamos, pero no está. Claro, el eje 5 es el que podría dar la información. Pero en este caso acá no hay nada. Incluso si nos damos cuenta acá, en la información que siga hacia la derecha no nos brinda ningún tipo de información. Igual que lo que está acá. A ver cómo lo podríamos hacer. Ya miren, traten de generar lo mismo que les dije. La idea es que quiero saber si están entendiendo de por qué las plantas de estructura se están mirando hacia arriba y otras se miran hacia abajo. Eso es lo primero que me interesa saber, si entienden ese paso. Todos entienden que al menos los proyectos estructurales, la visualización de las losas en general se hacen mirando hacia arriba, ¿cierto? Como si estuvieran mirando el cielo. Sí, correcto. Eso pero ya es por un tema de los elementos, etcétera, que hay dentro del proyecto. Pero dentro de lo que son los modelos, tienen que saber procesar de que por qué el programa separa lo que son las vistas de cielo de estructura con respecto a las que son de planta. Entonces, según esta información que está acá, yo estoy visualizando este nombre que está acá, que es este completo, sería la planta del cielo del primer piso. Y la planta del cielo del primer piso tendría que hacer esto, pero mirando hacia arriba. Es como si esta losa estuviera pegada justo en este punto. Entonces ese plano tiene que quedar pegado ahí. Entonces, ¿ustedes cómo hacen esa representación dentro del programa? Generando una duplicidad del nivel, pero con la dirección mirando hacia arriba. Pero en realidad el nivel es el CP-01. ¿Cierto? ¿Eso que está ahí? ¿Lo entienden? Sí, yo sí. Eso es lo que necesito que procesen. Que independiente de lo que diga acá, los niveles son los que van definiendo la orientación de la vista. Bien, lo voy a colocar en un caso que no está actualmente dentro del proyecto. Esto yo voy a colocar como si fuera el nivel 1 y este es el nivel 2. Ya, yo creo que ahí lo van a entender mejor. Entonces, de acuerdo a lo que yo estoy procesando, ¿cuál sería el cielo del primer piso? Este P2, sería, ahí sería el cielo del primer piso.
que vendría siendo prácticamente la información del P02. Pero si yo quiero mirar hacia arriba de mi cielo del primer piso, ¿cómo yo veo el cielo de mi primer piso? Tengo que generar la vista del cielo del primer piso, ¿cierto? Que duplicarse el P01 y le cambiamos la vista hacia arriba. Claro, entonces ustedes duplican el P01, esto va a quedar como P01 cielo, y para que quede la vista hacia arriba, yo le dije que en los proyectos de estructura, en este caso no hay que generar esto, el cielo reflejado, porque eso se aplica, estas dos cosas se aplican a arquitectura o a las especialidades, pero para estructura se deben seguir trabajando como plantas de estructura. Entonces, en este caso, profesor, ¿sí? profe, usted lo que está diciendo es que debemos generar dos vistas de la misma dirección hacia arriba, y una es del fondo de losa y otra vista de cielo. Se genera una vista, bueno, las vistas que corresponden a mirar hacia abajo se generan, y las otras vistas son las que impliquen mirar hacia arriba, serían en este caso. Entonces, en este caso quedaría así. Y acá donde ustedes pegan su plano de cielo, que vendría siendo esto que está acá. Planta de cielo. Entonces ahora esta información, ahora yo sí estoy mirando hacia arriba. ¿Se dan cuenta de ahí? Y aquí yo cambio el rango de vista. Ahí estaría recién yo mirando hacia arriba. Independiente de lo que digan las vistas. Si pueden haber vistas mirando hacia abajo y otras mirando hacia arriba. Pero la información donde se pegan los planos es donde tiene que estar correctamente ubicado en la vista como tal. ¿Se entiende? Yo no entiendo no. mucho, porque, a ver, lo que entiendo es que si tenemos un primer piso, no sé, de 50 metros cuadrados, o de 100 metros cuadrados, y el segundo piso de 50, si reflejo en mi primer piso, voy a tener un cielo de 100 metros cuadrados, pero en realidad son 50 nomás, pues. No me cuadra eso. O sea, si fueran iguales los pisos, sí, pero la distribución de las vigas y todo, no sé, me enredé, creo. Ya miren, Ay, voy a... yo creo que están confundiendo la planta del primer piso con el cielo del segundo piso. Lo que se duplica es el segundo piso. Claro, eso debería duplicarse el segundo piso reflejado en el primer piso. No, porque las plantas son Claro. distintas. Sí, mire, lo que pasa es que en este punto esto es una planta de la fundación del proyecto, y esta vendría siendo ya el cielo del primer piso. Independiente de que la información no sea correcta, mire, lo voy a hacer yo acá para que se vea cómo hacer el proceso. Andrés, Sí. mira, te vuelvo a sugerir que volvamos a la elevación del eje F, porque en ese caso el cielo del nivel del subterráneo no tendría una losa entre los ejes 4 y 7, entonces ahí queda como más claro el ejemplo, creo yo. Ya voy a ver lo siguiente. Ya, el cielo del F. Y en ese plano también se podría borrar el layer de las barras, porque también confunden un poquito. Sí, pero es que las barras las pueden apagar directamente acá. Ahí les voy a explicar un tema de cómo se puede apagar la información. Ya, considerando, por ejemplo, esta información, voy a dejarla tal cual como está descrito en el proyecto. Ya. Según ustedes, ¿dónde yo podría pegar la planta de fundaciones del proyecto? Solamente viendo esta información.
En el CP CP-1. en el CP-1, ¿cierto? Si no, tendría que generar más, CP-. más niveles, etc. Entonces la idea es trabajar solamente con los niveles del proyecto. Porque cuando ustedes levantan información de un proyecto existente, ustedes no empiezan a crear más niveles de lo que está descrito, porque finalmente ustedes después tienen que acusar con la misma información de acuerdo a lo que se está realizando en el proyecto. Ya, entonces voy a pegar acá, voy a linkear el CAD de la planta de fundaciones. Y en este caso, como ya tengo el eje del nivel 8, voy a alinear esto. Y eso debería quedar ahí, ¿cierto? Luego de esto, yo empezaba a generar las grillas. La grilla A, B. En este caso voy a partir con A. Y empiezo a generar las otras grillas. Para que automáticamente me haga la B, la C, la D, la E y la F. Y en este caso quizás me importarían, para no generarlas todas, voy a generar el 4 y el 15. 4 y 15. Ya, entonces yo ahora debería estar pegando el cielo del primer piso, que vendría siendo este plano, que está acá. Planta cielo del primer piso. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la planta del cielo del primer piso? Mirando solamente esta información que tengo acá. Tendría que ser El CP1. sería eso, o sea, sería eso, o sería esto. La primera que dijiste. La segunda, ¿La segunda? la de abajo, ¿no? El CP1, no el cielo del CP1. Para mí, el cielo de mi primer piso sería, técnicamente, no con respecto a lo que está acá, para mí debería ser esto. Es decir, lo que estoy mirando yo desde este nivel hacia acá arriba. ¿Ustedes lo asimilan así o ustedes creen que es lo que está acá arriba? Yo lo hice así, con el cielo del CP1. Con el cielo del CP1. Entonces, ustedes dicen que esto sería ahí. Ese sería el... Perdón, yo lo hice con el CP-1. Ya, con el CP-1. Ya. Va. Esto. Entonces, acá yo tengo mi primer piso. Este sería mi primer piso. Porque cuando yo vea esta información mirando hacia arriba, voy a ver el cielo de mi primer piso. Pero recuerden que este es el nivel, este se llama así, porque en cálculo lo definieron de esta manera. En cálculo definieron este nombre. No quiere decir que el cielo de mi primer piso tenga que ser, en este caso se tendría que llamar el cielo del P0, del CP1. Entonces yo necesito pegar el cielo de mi primer piso. ¿Y mi primer piso dónde está? Acá. Por lo tanto, ¿qué vista tengo que utilizar para generar esa información? Para yo pegar la losa. Lo que yo estoy viendo al otro lado. Lo tengo que Tendría pegar. que duplicar La la duplicada. CP1. Tengo que duplicar este. Sí, ¿Cierto? correcto. ¿Todos lo entienden eso? ¿Por qué tengo que duplicar ese? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ya. Entonces, por lo tanto, yo tengo que en el programa duplicar este.
Y a este tengo que cambiar el rango de vista, ¿cierto? Entonces en este caso sería, por decir un nombre, voy a colocarlo tal cual como está ahí. Planta cielo del 1. Pero para que yo esté mirando hacia arriba, ¿qué tengo que hacer? Tengo que editar las propiedades de la vista. Tengo que duplicar para generar mi planta, estructura. Cielo. En este caso es cuando yo modifico esta información. Ahora estoy mirando hacia arriba. Y acá yo modifico el rango de vista para visualizar eso. Sí, es un tema del tema de los nombres, ¿no? Porque confunde porque dice CP1, CP1, el otro dice CP-1. Pero en este caso, yo en este caso estaría mirando el CP1, es como decir el nivel 2, como de arquitectura. Y en esta vista es donde yo pego el CAD del cielo del primer piso. Y ahí tendrían configurado la información como corresponde. La eje A con el A y el 8 El 8. con el 8. Ya, entonces ahí tendrían su proyecto. Solamente que ahora yo estoy mirando el cielo y en este otro caso estaría mirando la fundación. Y acá ustedes cuando se ponen a trazar el modelo, etcétera, y a modelar lo que corresponde. Lo vamos a hacer ahí, independiente que el muro sea o no, más que nada para mostrar. Entonces ahora cuando mire mi planta, ahí está, ¿dónde está el muro? 4, 4, 4. El 8 está en el eje 11. Ah, sí, toda razón. Ahí. Y ahí calzaría. ¿Se dan cuenta? Que para eso es la vista de cielo y la vista de planta en tal caso, para que ustedes puedan visualizar la información. Ahora, por ejemplo, si ustedes quieren que este CP1 no lo quieren usar como nombre, ahí en este caso es cuando ustedes duplican las vistas y empiezan a generar la planta de fundaciones, etc., para que no tengan que utilizar el mismo nombre. Para que no tengan que pegar este CAD en el mismo archivo, en la misma planta, en la misma vista. Porque la clase 1 había dicho yo que estas son las representaciones de los niveles, pero no así que es el nombre del nivel como tal. ¿Se entiende ahora o todavía están con la duda? Andrés, ¿Sí? en ese caso, cuando modelaste los muros en la planta del cielo, ¿estarías modelando los muros del primer, o sea, del CP1? Sí. Estaría modelando justamente el CPU. Y tengo una pregunta respecto al modelado de la losa. ¿Se tiene que hacer por el interior de los muros o es como hasta el borde externo? En este caso lo hacen desde el exterior completo, porque para que no tengan problemas con esto. A ver, lo voy a hacer acá. Si yo modelo bueno, es que acá tengo los muros desfasados con respecto a eso. Pero si les quedara así, como estructura,
En este caso, si fuera así. Va a ser solamente una porción. Si aquí hago un corte, esto quedaría así, ¿cierto? Entonces el próximo nivel prácticamente empezaría desde acá. Pero el problema que está en esto es que todo va a depender netamente de cómo ustedes cuantifiquen la información. Porque si yo lo hiciera así como está, la cantidad de hormigón sería mayor en los muros o las losas, según ustedes. Si lo vieran así técnicamente como proyecto. En los muros. Los muros, ¿cierto? Pero ustedes cuando programan el hormigón, imagino que programan la información por losa y también por muro, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, en estos criterios, quizás sería bueno el programa que se considere la información así, desde el exterior, para que los muros absorban ese cambio. Por eso acá, idealmente traten de hacerlo como si ustedes fueran a construir la información, como si estuvieran construyendo. Y le va a pasar en este caso. Que se van a encontrar con este desfase, ¿cierto? ¿Y qué significa esto? ¿Qué me podría decir que está pasando con el modelo? Si yo considerara la losa y los muros que pasaran acá, en este caso, se generaría un traslap, una interferencia acá. Entonces, para que no les pase esta interferencia, cuando el programa, ustedes están trabajando directa con la misma materialidad, por ejemplo, hormigón, hormigón, o la misma materialidad, ustedes pueden unir la información. Y para unir la información, ustedes pueden utilizar este botón que se llama Join, que une la geometría. Y lo que hace eso es lo que están viendo actualmente ahí. Ahí, ahí, ahí y ahí. Entonces con eso ustedes ya aseguran que el programa no está generando duplicidad en la información, con el botón unir. ¿Eso también serviría para el caso de los encuentros de vigas y cosas así? Sí, para todas las cosas que tengan atados con interferencia entre elementos de la misma materialidad, pueden unir la información. Profe, ¿y con el attach también se podía hacer o no? Sí, también lo pueden hacer con el attach, pero yo en este caso les recomiendo que utilicen más la herramienta, en este caso unir geometría, cuando tengan la misma materialidad, porque el attach funciona solamente cuando ustedes están haciendo este ejemplo con una losa, pero cuando tienen, por ejemplo, una viga con otro elemento, ahí ustedes no pueden atachar la información. Se tienen que acostumbrar a utilizar el join, en este caso, el unir geometría. Y también está el caso de que si ustedes quieren invertir esta información, porque les puede pasar alguna vez, por ejemplo, con albañilería, que sí esa puede que no pase la losa por sobre el ladrillo, porque quizá hay una cadena, etcétera. Pueden utilizar acá el switch join, que invierte ese es para invertir el elemento. Consulta si en este caso, si queremos aumentar la altitud de los muros, la losa va con los muros, ¿o no? ¿Cómo? En el caso de que quisiéramos cambiar, por ejemplo, la altitud de los muros, si era, no sé, tenemos 2,50 metros y queremos subirlo a 3 metros, la losa va pegada a los muros, sube todo. Tú dices esto, si es que yo cambio la altura de... Ah, sí, justamente.
Eso cuando tú cambias el nivel, ¿cierto? Claro. Y cambia todo. Ahí que acabo de cambiar y se cambió toda la... Esa es la gracia cuando ustedes están atachados a los muros a estos casos. Porque si no, por ejemplo, si yo tuviera este caso que un connected y lo dejo acá en 3 metros, entonces cuando el nivel se cambia a 2 metros, los muros quedan pasados y la losa es la que cambia. Entonces por eso es tratar de siempre trabajar atachado. Los muros. Trabajar con el Tom Constraint. Asociado al elemento. Y también ir revisando este tema de lo attached to top base, porque en algunos proyectos de estructura siempre al menos, esos son detalles que pasan en todo caso, que pueden tener este caso. Que justo alguien está realizando el proyecto y les pasa algo así. Algo más grotesco. Les pasa eso. Son muy comunes en los modelos. Entonces, si ustedes están cuantificando esta información, aquí automáticamente ya están generando duplicidad en la cuantificación. Porque si yo tengo esta losa de 300, ya estaría considerando esos errores de 300 milímetros de diferencia. Entonces, para solucionar esos problemas, cuando tengan estos atados, estos tipos de problemas, para no estar haciendo attach, etcétera, los pueden unir directamente. Entonces, uniendo la información, ya pueden solucionar automáticamente el problema. ¿Se entiende eso? Eso es como el control de calidad dentro de los modelos. O también si quieren que esto esté invertido, es lo mismo. Eso sería que los muros manden por sobre la losa. Si es que se hubiera hecho de manera distinta. Si se hubiera hecho por paño, etc. Como el caso que puede pasar en un radier. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Esos son criterios generales que tienen que ustedes ver dentro de los modelos. ¿Sí? La idea es que ustedes no sean tan expertos modelando, sino más que nada sepan revisar los modelos y cómo solucionar este tipo de problemas que son súper comunes dentro de los modelos de estructura. Y también obviamente saber identificar los elementos y leer los planos, etc. Ese trabajo lo realiza el revisor, ¿verdad? Sí, esto es una labor dentro del revisor BIM, ver la calidad del modelo. Mira, por ejemplo, yo tengo un caso particular. Una vez en un proyecto grande, implicaba mucha tabiquería. Había muchos problemas de esto de tabiques que eran unas losas grandes. Incluso eran unas losas que tenían un espesor como de 40 centímetros porque eran no sé si ustedes las conocen, estas losas que tienen unos cubos de Ailapol, ¿no? Aligerada. Sí, ligera, justamente. Entonces todos los tabiques del proyecto, en toda una planta pero súper grande, estamos hablando de una planta de prácticamente de 10.000 metros cuadrados, todos los tabiques estaban bajo esta condición, así, pasando las losas. Y eso pasó a cuantificación y se hizo la presupuestación en base a ese criterio. Entonces después las personas empezaron a ajustar el modelo y se empezaron a dar cuenta que había mucha información de tabique que no estaba considerada y nadie entendía por qué pasaba este tema. Justamente era porque hicieron caso al modelo y el modelo tenía mal modelado el tema de la tabiquería. Entonces, por eso es importante revisar los modelos porque antes de cuantificar, prácticamente va a arrojar cualquier tipo de error de ubicación si no tienen correctamente realizado su modelo, para que lo tengan en consideración. Que el programa no es como en todos lados dicen que es mágico.
Que todos dicen que prácticamente el programa con 2 clics tienen todas las ubicaciones y todo automatizado. Es automatizado si es que los modelos están correctamente bien hechos. Si están malos, no sirven para nada. Ya. ¿Tienen otra consulta? ¿Se entendieron esto del tema de los niveles? Sí, yo tengo Andrés. una consulta, disculpa, para vincular un CAD tengo un problema, Ya. porque el eje 8 lo hice bien, cero problemas, pero después quería el eje A, por ejemplo, y me dice un mensaje, una ventana que dice que la geometría de importación no será visible en la vista con la configuración actual. Y ahí ya no me aparece, o sea, me aparece, por ejemplo, el eje A, pero me aparece en la vista oeste. No me aparece en la elevación del eje A, que debiera ser ahí. Ya, eso es porque tienen que generar las elevaciones. Porque si yo la tiro acá, es una vista que tiene que ver con estos triángulos que están acá. Tú tienes que generar la elevación de ese eje. Y la elevación de ese eje lo pueden hacer con la herramienta sección o si no con la que les mostré el otro día, que es esta. Y acá ustedes recién generan esa vista. Y a esa vista ustedes después modifican el nombre y colocan acá el eje A. Y en esa eje A ustedes recién colocan el CAT. Ya, no sé si eso lo hice, pero justamente en esa vista me aparece esa ventana. Entonces ahí ando medio perdido porque no sé a dónde se fue, por qué no se ve. Pues me dice que hay algo, problema de geometría, que no es visible. A ver, puede ver qué haya pasado si yo linkeo esto el eje 8, por decir algo. Puede que tenga que empezar a buscarlo. A ver, vamos a usar otra vista. Vamos a hacer tu caso puntual. Lo primero que todo, verificaste que esto estuviera en la unidad que corresponde, ¿cierto? Sí, porque están guardados todos En los ejes. milímetros, ¿cierto? Sí. Ya, entonces la elevación del eje A. Luego fuiste a la vista, generaste la elevación eje A, etcétera, e insertaste el CAT, ¿cierto? Exacto, sí. Ya, y verificaste que estuviera correctamente. Sí, porque se queda grabado con el eje anterior, con el 8. Quedó los Ya, mismos parámetros. ya, entonces en milímetros, etcétera. Y acá Eso es plantar. lo que no aparece. Me aparece la ventana esa de problema de geometría. Y uno pone cerrar esa ventana y me ¿Mm? aparece un aviso abajo que dice que ninguno de los elementos creados es visible en la vista alzado. Elevación eje A que creé, compruebe la vista activa, sus parámetros y su configuración de visibilidad. Ya. Yo creo que un tema A a lo mejor con los ojos, con la vista que hay, ¿no? ver, para borrarlo, el CAT, porque el CAT una vez que lo coloca, eh, está en alguna parte del proyecto y tienes Sí, se que me aparece, pero me aparece en la vista oeste. O sea, no sé por qué me aparece en otro lado. Si yo lo puse en la vista, en el eje A, y me aparece en la vista oeste. oeste. Porque el mismo programa dice como que va a buscar un lugar donde colocarlo. Me aparece en otro lado. A lo mejor el problema, o lo tengo que reiniciar mejor, no sé. Mira, siempre tienen que fijarse cuando inserten los CAT que no tengan activo este ticket. Ese ticket tiene que estar en este caso activo. Si no, ustedes no lo colocan, el programa va a generar eso, y va a salir eso, que quizá el mensaje que te salió a ti. Ya, exactamente, las dos ventanas. Y eso es porque la vista la montó como si fuera un 3D. Yo le había dicho a ustedes que cuando monten CAD tienen que tener activo ese ticket. Pero Ya, voy a revisar, seguramente tienen, debe ser eso. tienen que estar dentro del eje A, como vista.
no linkearlo a cualquier parte. Ya, gracias. Yo voy, entonces tú generas todas las vistas, te vas al eje A con el doble clic, te aseguras que está ahí y luego linkeas con ese ticket y la elevación que corresponde. Porque si no te va a arrojar ese problema de... Eso se aplica cuando ustedes trabajan en topografía, cuando quieren modelar una malla, una curva de nivel, ahí se aplica el otro criterio. Ya, gracias, lo solucioné, ahí resultó. Ya, Andrés, Andrés. yo tengo una pregunta que sí, cuando modelo ya desde la planta, por ejemplo, dos vigas y se encuentran, después cuando pongo la elevación de una de esas vigas, el perímetro me queda como no como si fuera un rectángulo, sino que como que le faltara un cachito a la viga. No, no sé cómo explicarlo en realidad. Como en los bordes donde supone que las vigas se encontrarían, en la elevación de una de las vigas, me queda como si, no sé si es una interferencia o como si le faltara un pedazo. No sé si me entiende. ya. A ver, voy a ver aquí. Ya, por ejemplo, voy a inventar esta que está acá, la viga 15115. Invertida. Entonces esto tiene 150 por... Entonces como yo estoy modelando hacia arriba, esto debería estar en el CP1 y esto lo voy a modelar en botón. La vista 3D quedaría ahí. Esta es una viga 1558. ¿Eso te genera o nada que ver? ¿O se genera otro problema? ¿Quién me consultó esta pregunta? Valentina, ¿no? Sí, perdón, estaba silenciado. Ya. Es cuando genero la elevación que me aparece como si le faltara, no sé, el pedazo. ¿En qué elevación hicieron eso? ¿En qué caso puntual dentro del...? No, Esa, yo creo, profe, esa que que estaba haciendo, de hecho. cuando O sea, uno el hace cual, la viga parece que no alcanza a llegar al borde, queda como al eje. Y después cuando Ah, se ya. une con la otra viga, ahí se llena. Sí, puede ser lo que dice él, porque tenemos la grilla, por ejemplo, la que es esa, vamos a ir a esta vista. Eso, que falta un cacho. Sí, a mí también me ha pasado eso y cuando hacía la otra viga se acoplaba y se llenaba. claro, a mí como que no sé si por error mío, pero como que no se acoplan bien. No, si en 3D ustedes visualizan, la información está correctamente modelada. El punto es que esa elevación, esta viga en general, tiene ese punto en ese, por decir, en ese criterio. A ver, Es como un pivote. sí, lo que pasa es que los elementos cuando se cortan, para realizar ese corte,
la elevación tiene que pasar más allá de lo que está. Por ejemplo, si yo lo tengo así, no me va a mostrar eso. Entonces la vista tiene que seccionar la profundidad de la vista. ¿Se acuerdan cuando vimos la profundidad de la vista con las secciones? Tienen que la vista pasar Sí, mucho más atrás de lo que, para que pueda cortar el elemento. Perfecto. ya, perfecto, muchas gracias. Sí, es un tema como gráfico el programa. Si está muy al límite, genera ese problema. Pero si ustedes hacen lo profundizan más, evita esos errores gráficos. ¿Alguna otra consulta? Andrés consulta, para poder replicar todo un nivel hacia arriba, ¿de qué manera se puede hacer para no cometer errores? Ya, esas son unas cosas que íbamos a ver más adelante, pero para adelantar cosas, mira, ¿qué pasará si toda esta información que está acá, puede que no sea lo mismo que tengan ustedes, pero considerando va a ser el mismo criterio, y lo quiero replicar hacia arriba? ¿Por qué razones? No si fuera el caso de un edificio 30 pisos, donde tengan que volver a hacer todo de nuevo. Entonces en el programa existen lo que son los grupos. Grupos sirven para poder agrupar información y después, cuando ustedes copien esos grupos, se puedan generar modificaciones a un grupo y después se modifican al otro. Lo voy a explicar de la manera como lo puede hacer cualquier persona. Entonces, en este caso, voy a generar el próximo nivel, que tendría que ser el nivel, el CP2, el CP3, etc. ¿Ya? Y luego de eso, yo lo podría hacer en cualquier vista en general. Pero en este caso, por ejemplo, si fuera todo esto que yo tengo acá, teniendo todo seleccionado, hay varias maneras de poder copiar. Yo podría copiar con la manera más artesanal, que ir seleccionando esto, me voy a una vista sur o cualquier vista que me permita ver toda la información, porque la vista sur, si se dan cuenta, en este caso, la vista sur está... La vista sur está acá, ¿cierto? Si yo estoy visualizando con la vista sur, supuestamente la vista sur es como un escaneo de todo el proyecto hacia atrás. Entonces yo podría seleccionar todo esto y ahí estoy seleccionando toda la información. Ya, una manera, que es la manera como floja, por decirlo, es seleccionar toda la información y copiarlo manualmente. Entonces, ¿qué haría yo? Copiaría de aquí hasta allá arriba, pero el programa no me deja. Entonces, para que me deje, yo con la herramienta copiando, tengo que sacar el constraint y queda la selección libre. Y yo copio. Entonces, la siguiente tendría que volver a apretar el constraint y copio. Ya, entonces ahí tendrían su proyecto hacia arriba. Pero ¿qué pasa si esto es un piso tipo y alguien me modifica el proyecto? Tendría que volver a copiar todo hacia arriba y de nuevo es pérdida de trabajo, ¿cierto? Hasta ahí todo ok, ¿cierto? Sí, Sí. Ya. Sí. ¿Qué pasará, por ejemplo, si yo esto no quisiera copiarlo de esta manera? La otra manera de copiar es, por ejemplo, puede estar en una vista sur, una selección completa en 3D, o con control, etcétera, y podía utilizar el copy, el portapapeles,
Y luego puedo pegar alineado a los niveles. Y el alineado a los niveles tendría que empezar a seleccionar todos los niveles que yo quiero copiar. El 1, el 2, el 3, etc. Y cuando hago esto, automáticamente copia hacia arriba. Esa es otra manera de poder copiar. Hacen esto y copian a los siguientes niveles. Ya, esa sería una segunda forma de poder copiar masivo. Y la otra forma, que es una forma que le voy a explicar más adelante, es que ustedes cuando ya tengan definido todo su proyecto con sus vigas, con todo lo que corresponda, esto te funciona tanto para arquitectura como para instalaciones, etc. Ustedes pueden generar esta información como un grupo con esa herramienta. Y cuando ustedes generan un grupo, por ejemplo, esto voy a colocar, que es la estructura del piso tipo, y esto va a quedar así como un bloque. Entonces, nuevamente, utilizando cualquiera de las dos formas, que es copiándolo de manera manual o copiando con el sistema seleccionando niveles, tendrían esto. Entonces, ¿qué pasa si alguien modifica el nivel 1? Bastaría que yo edite el grupo y automáticamente lo otro también se modifica. Y esta sería como la manera como correcta de generar esta información. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya, este criterio se utiliza harto para las especialidades de tipo piso, o sea, piso tipo, en arquitectura, la tabiquería, las puertas, etcétera. Todo lo que ustedes quieran replicar. El único problema del grupo es que hace que los modelos se pongan un poco más pesados. Por eso los grupos se utilizan cuando en ciertos criterios no para todo, sino el modelo se pone un poquito pesado. Entonces sería una de las maneras poder copiar esto de manera rápida. ¿Se entiende? En todo caso lo vamos a volver a aplicar más adelante. ¿Sí? Más que nada me adelanté por la consulta, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Ya, ¿qué otra consulta tienen? Acerca de la tarea, alguna de la clase de la semana 3. Ah, mira, otra cosa que me habían consultado. Me habían preguntado para la enferradura que confunde, ¿cierto? Mira, ustedes saben que dentro de AutoCAD, me imagino que todos saben usar AutoCAD a nivel experto. Cuando ustedes dibujan en AutoCAD, toda la información la van pegando en layer, etcétera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este proyecto, la layer de la enferradura se llama S-bar. Entonces, si yo la apago, el programa prácticamente apaga todo lo que es enferradura. Por decir algo. O como debería hacer cualquier proyecto si estuviera hecho bien. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo apagué acá las layers en AutoCAD y pasa la situación de que yo también quería verlo esto en Revit, que también se apagara? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían decir, pero ¿por qué no dijo antes? Y tendríamos que volver a extraer la información, ¿cierto? Entonces, en estos criterios, nosotros también podemos apagar layer en AutoCAD. Y nosotros podemos consultar cómo se llama esa layer. Entonces, cuando ustedes tienen un CAD, ustedes lo pueden seleccionar y pueden consultar las layers que tiene dicho CAD. Y eso lo realizan seleccionando el CAD que tienen actualmente y con la herramienta Query pueden consultar cualquier elemento que tenga el dibujo en sí de CAD y le va a indicar a qué layer corresponde.
Ya, esta corresponde a la layer SRBAR. Entonces, si yo no quiero visualizar esa layer dentro de esta vista, ustedes se van a ir a View, se van a ir a Visibilidad y Gráfico, y en las categorías importadas, que están acá, va a salir su elevación 8, y con esto ustedes pueden apagar directamente las layers. O las pueden también cambiar de color. Y de esta manera desaparece la layer del CAD. Eso puede ser una manera. O también las pueden colorear. Por ejemplo, la voy a colorear de color rojo. Y en este caso ahora pinta los layers como sin la necesidad de que ustedes tengan que hacer esto en AutoCAD. Eso era la consulta que me habían hecho. Al principio sí, claro. Ya, entonces es una manera de los CAD de apagar la información, porque a veces les va a pasar, sobre todo en los proyectos de especialidades, que para no estar apagando tanta cosa en AutoCAD, lo pueden apagar todo directamente desde Revit, todo. Solamente con las layers que corresponden. Eso se hacen por vistas. Porque cada uno de estos elementos se comporta distinto, ¿sí? Andrés, como no trabajamos aquí con un punto de origen, nosotros, por ejemplo, el tema de como el posicionamiento, cuando podría actualizarse un plano, ya sea un eje, una planta, etcétera, para volver a ubicarlo en el mismo lugar, ¿hay que hacerlo manualmente o toma la última posición que tuvo el plano? Ya. Hagamos el caso de que, por ejemplo, esto fuera mi próxima entrega de proyecto, la revisión Z, por decir algo. Y yo tengo que volver a hacer esta misma información, porque es el tema de que tiene el latero de los CAD, que tú tienes que ir extrayendo la información, o puedes pegar toda esta información en el mismo modelo, estar corriendo, etcétera. Pero vamos a hacerlo en el caso de que si esto fuera una modificación, por ejemplo, del eje 8. Ya esto viene así. Y alguien, por ejemplo, lo modificó. Vamos a hacer cualquier línea. Una línea así y otra línea así. Hagamos el caso que esto fuera una X de modificación. Algo se modificó en el proyecto. Entonces nosotros volvemos a extraer la información y la guardamos. Por ejemplo, esta va a ser la revisión Z. Y lo guardamos, ¿cierto? Entonces en Revit, ¿cómo yo cargo esta información de nuevo? Para que no tenga que volver a linkear todo de nuevo, para eso existe la herramienta el gestor del link. Yo me voy a mi CAD y yo luego coloco el reload from. Y en reload from selecciono la revisión Z y se pega en sin la necesidad de estar ubicándolo de nuevo. ¿Esa es la consulta o no? Sí, eso mismo, porque, tenía entendido que había que trabajar como de los ejes cero y ahí como ir ordenando, pero puede estar en cualquier lugar puesto, digamos, desde el centro, en cualquier parte puesta la planta también. Sí, mira, el único caso que se toman los criterios de punto de origen es si es que este plano tuviera, por ejemplo, alguna coordenada específica. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos trabajando con una coordenada georreferenciada, ahí es válido que ustedes puedan insertar el CAD origen a origen, porque estaríamos trabajando en el mismo sistema coordenado. Ese criterio lo vamos a establecer cuando trabajemos con topografía, porque para georreferenciar el modelo vamos a utilizar algún proyecto ya esté georreferenciado y vamos a trabajar con la misma georreferenciación de las curvas de nivel. Y ahí en ese caso ustedes pueden georreferenciar por coordenada, que eso es distinto. Pero cuando tengan un proyecto así más básico, si este fuera la revisión Z, tendrían que extraer la información de nuevo de cada uno de los elementos y los reemplazan, o si son más ordenados, lo van guardando con un nombre que haga referencia a la revisión correspondiente. Entonces acá luego en el Manage Link pueden ir haciendo el reload para que sea más simple.
Pero esa es la ventaja de linkear en vez de importar. Porque si nosotros hubiéramos importado, ahí sí que no podemos hacer lo que tú me dices. Ahí tendría que yo empezar a buscar ese archivo CAD, borrar y volver a importar. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ya. ¿Qué otra consulta tienen? Profe, para identificar los NDI hay que hacer una tablita y en Excel y identificarlo, ¿cierto? Sí. Ok. Dice, identifíquelo de identidad modelada por la fase diseño de detalle. Entonces, de acuerdo a esa fase de diseño, ustedes van a tener que identificar a qué NDI corresponden los elementos que ustedes hicieron. Bueno, en la próxima clase vamos a pasarle ya la introducción a lo que son la parametrización. Y ahí vamos a mostrar algunos ejemplos de cómo ustedes pueden ir incorporando esos distintos parámetros de acuerdo a los TDI a cada uno de los elementos. Entonces, por eso era necesario que viéramos algunas herramientas básicas de arquitectura y estructura para ahora empezar a rellenar de información para que puedan ir complementando con los requerimientos de los modelos, que eso ya se llaman parámetros ya. No se asusten con la palabra, pero no es tan complicado. Por lo mismo, entonces, ahora estamos modelando genéricos solamente, ¿verdad? Ningún elemento a detalle. Claro, no estamos haciendo una definición de los NDI, los TDI, etcétera. Solamente las preguntas anteriores hacían referencia según a la fase de diseño, qué NDI y TDI son los correspondientes. Pero a partir de ya la otra clase va a empezar a rellenar el modelo con esos parámetros, para que cuando ustedes exporten estos modelos o metan información, ya sea paramétrico de acuerdo a esos criterios de las entidades. Pero consulta con respecto a eso, por ejemplo, ahora estamos modelando genérico, después va a haber un paso donde ya especifiquemos bien el tipo de hormigón, a lo mejor la enferradura que se vea, ¿eso es lo que continúa después? Sí, en la próxima clase vamos a explicar un software que es justamente para poder automatizar la enferradura dentro del modelo, para que no tengan que modelar manualmente, y luego de eso empezar a ver el tema de parametrizar los modelos de acuerdo a esos parámetros, a los parámetros de las entidades, de la matriz de entidades de esto. Porque hasta el momento solamente ustedes han tenido que como que nombrar cosas, pero ahora ya vamos a empezar a ver esta parte que es un poquito más, no es compleja, pero empezar a ver temas de parámetros. Por ejemplo, no sé, si estamos en vigas y estamos en un NDI 3, ¿cuál de estos parámetros ya el modelo los tiene adquirido? ¿Y cuál de estos ustedes ya tendrían que empezar a crear como parámetro adicional? Ya, por ejemplo, no sé, el parámetro resistencia al fuego, el parámetro costo base, el parámetro peso muerto, carga viva, etcétera, el nombre del producto. Todos esos parámetros que el programa no tiene, ustedes van a tener que empezar a incorporarlos manualmente. Pero para eso, no se trata de que ustedes se vuelvan locos rellenando esta información. Para eso después van a utilizar planilla de Excel, donde van a tener que relacionar el Excel con el software y así meter la información directamente con planillas de información. Esa es la gracia de trabajar con planilla Excel, que hay unos programas que se conectan con esta base de datos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Sobre todo con estos parámetros de IFC que son más complejos, cómo se rellenan esta información utilizando también planilla Excel y cosas así.
¿Se entiende más o menos como el objetivo a lo que se apunta? Sí. Sí. Ahora suena medio raro, pero después ustedes van a ir viendo que no es complejo el tema, sino que más que nada es tiempo. Ya. ¿Alguna otra consulta? Por mi parte no, profe. Ya. Recuerden esto, se valorará la correcta definición de las tipologías de acuerdo a la planimetría, que significa que diga, por ejemplo, eso, que diga la fundación como se llame, los niveles, las losas, etc. Los muros, que así se llaman, esa es la tipología. A eso me refiero. Que no vengan con muros genéricos, vigas genéricas y nada por el estilo. Y con respecto a eso, Andrés, ¿cuántos ejes tenemos que elevar para colocar toda la nomenclatura? ¿O solo las plantas? Solo la información que pedí yo hasta el CP2 y la... Sí, de acuerdo, pero en los ejes, ¿a cuántos ejes hay que poner la nomenclatura o solo a las plantas? ¿Cómo la elevación a la nomenclatura? No, porque tú dices tiene que ir con esa información, o con digamos, con las etiquetas, o con la información en el volumen. Con la información en el tipo, la definición del tipo del elemento. Ah, ya, perfecto. No con la etiqueta, con los textos. Eso era mi No, consulta. Ya, no gracias. más que nada eso. El nombre del tipo que venga de acuerdo a la definición del modelo. Ya, entonces, ¿estamos listos o no tienen ninguna otra duda? Yo ninguna, gracias. Ya, nada, Yo tampoco, gracias. ya, de nada. Profe, le hablo por interno por el tema del AutoCAD. Sí, no, ningún problema. Esté muy bien, buenas noches. Igualmente, hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao, Gracias, gracias. profe. Chao. Gracias, chao. Chao, profe.